Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Isaac Dorado y voy a hablarles sobre médula espinal. Vamos a abarcar todo lo que corresponde a configuración externa y, si nos da el tiempo, configuración interna. Pues bien, nosotros tenemos, primero hay que saber que en la médula espinal hay que saber qué es la ley de Bell-Magendi. La ley de Bell-Magendi, como tal, espérense, ahí está. La ley de Bell-Magendi como tal es toda estructura nerviosa que sale de la parte posterior de la médula espinal va a ser sensitiva aferente. Y toda raíz nerviosa que sale de la médula espinal por la parte anterior van a ser las fibras motoras. Entonces, nosotros aquí tenemos la médula espinal y en la médula espinal nosotros vamos a tener que de los nervios vamos a tener dos ramos. Vamos a tener el ramo anterior y el ramo posterior, ¿ok? Entonces, el ramo posterior vamos a tener múltiples fibras nerviosas que van a llegar, van a ser en gran cantidad, pero van a ser muy pequeñas, ¿ok? Van a ser en gran cantidad y van a ser muy pequeñas. En cambio, las raíces motoras van a ser en menor cantidad, pero son más voluminosas, ¿sí? Son más grandes. Entonces, así más o menos sería el ramo anterior, que todas las cosas anteriores van a ser motoras. Es decir, todo lo que es anterior es motor, eferente y centrífugo. Centrífugo porque es de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Motor eferente y centrífugo es lo mismo. En cambio, en la parte posterior vamos a tener que todo lo posterior va a ser sensitivo, aferente y una fuerza centrípeta de afuera hacia adentro. ¿Ok? De afuera hacia adentro. Lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que diferencia el ramo anterior del ramo posterior? Va a ser esta estructura de aquí, que se conoce como el ganglio de la raíz dorsal. El ganglio de la raíz dorsal es la primera zona de sinapsis que van a tener todos los estímulos sensitivos que va a recibir nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué nos queda claro con esto? Que todo lo anterior es motor, porque sale de la médula espinal hacia los grupos musculares. Y todo lo que es posterior, es decir, es aferente, sensitivo, porque desde la piel, que nosotros tenemos la sensibilidad, es enviado hasta la médula espinal para procesar la información. Entonces, nosotros tenemos que a nivel de la médula espinal vamos a tener que estar rodeado por meninges. En este caso, nosotros vamos a tener la capa externa, la dura madre, y la capa interna, la pía madre. Y asimismo también tenemos aracnoides, ¿no? Entonces, lo que importa con esto es de la dura madre que vamos a tener desde el agujero magno, es decir, a este nivel, hasta S2, hasta la vértebra S2. Y lo que tenemos que saber es que de la médula espinal vamos a tener que la dura madre va a envolverse con tejido pioaracnoideo. Es decir, nosotros tenemos aquí la médula espinal y a estos niveles tenemos el canal vertebral. Entonces, la dura madre viene desde acá afuera y se envuelve en tejido pioaracnoideo y agarra una forma dentada, en forma de sierra de diente. Entonces, esto de aquí se van a conocer como ligamentos dentados. Van a ser 21 21 pares de ligamentos dentados que van a fijar la médula espinal hacia los cuerpos vertebrales. Entonces, los ligamentos dentados, ¿qué son? Son tejidos, es dura madre envuelto en tejido pioaracnoideo que sirve para fijar la médula espinal. De ahí nosotros vamos a tener que en el espacio epidural, es decir, aquí a este nivel, nosotros vamos a tener un plexo venoso, vamos a tener tejido adiposo y vamos a tener la salida y emergencia de todos los nervios
raquídeos o espinales. ¿Qué es lo mismo? Raquídeo o espinal es lo mismo. Entonces, estas tres cosas son los que vamos a encontrar en el espacio epidural. Esto es muy importante porque el doctor Meiner suele preguntar esto. ¿Qué se encuentra en el espacio epidural de la médula espinal? Un plexo venoso, tejido adiposo y los nervios raquídeos o espinales. ¿Ok? Listo. Y de ahí nosotros vamos a tener la aracnoides, que la aracnoides lo que va a limitar con el espacio subaracnoideo. Que como sabemos, en el espacio subaracnoideo nosotros tenemos el líquido cefalorraquídeo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, nosotros tenemos que saber que vamos a tener 31 pares de nervios craneales. ¿Qué digo? De nervios espinales. Vamos a tener 31 pares de nervios. ¿Por qué 31? Vamos a hacer la cuenta. Nosotros vamos a tener 8 cervicales, 12 torácicos, vamos a tener 5 lumbares, 5 sacras y un coxigio, ¿ya? Entonces, ¿por qué 8 cervicales si son 7 vértebras cervicales? Pues bien, la respuesta radica en que los nervios espinales van a salir por encima del cuerpo vertebral. Entonces, nosotros tenemos aquí a este nivel el atlas, ¿verdad? Por encima del atlas va a salir el nervio espinal C1, ¿ok? Axis, por encima de axis va a salir C2. C3, arriba sale C3. Arriba de C4 sale C4. Arriba de C5 sale C5. Arriba de C6 sale C6. Arriba de C7 sale C7. Y arriba de T1 y por debajo de C7 va a salir C8. ¿Ok? Entonces, todos los nervios espinales van a salir por encima del cuerpo vertebral desde C1 hasta C8. Pero a partir de T1 en adelante, los nervios espinales van a salir por debajo del cuerpo espinal. Es decir, aquí tenemos T1 y por debajo sale T1. Tenemos T2 y por debajo sale T2. Y así sucesivamente hasta terminar todos los nervios, ¿no? Entonces, de C1 a C8, los nervios espinales salen por encima del cuerpo vertebral. De T1 en adelante, los nervios espinales van a salir por debajo. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que saber también que la médula espinal va a tener un tamaño aproximadamente de 32 centímetros hasta 35 centímetros. ¿Ok? Y esta va a extenderse desde el foramen magno hasta lo que sería L1, L2. A este nivel, si se dan cuenta, el borde superior de L1, que digo, el borde inferior de L1 y el borde superior de L2. A este nivel llega la médula espinal en lo que corresponden cuerpos vertebrales. ¿Y se dan cuenta? ¿Por qué? Porque embriológicamente hablando, lo que empieza a crecer primero va a ser el sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso se empieza a desarrollar mucho antes que el sistema esquelético. Entonces, va a llegar un punto en que cuando se termina de desarrollar el sistema nervioso, el sistema esquelético todavía está, digamos, a este nivel. Entonces, como que el crecimiento queda restringido. Por esa razón es que hasta ahí crece la médula espinal y luego posteriormente el sistema esquelético sigue creciendo hasta terminar de formar las lumbares y los sacros. Entonces, por eso es que queda este gran espacio de aquí, este gran espacio de aquí, que se conoce como la cisterna lumbosacra. La cisterna lumbosacra es un gran espacio donde tenemos la emergencia de múltiples raíces nerviosas, que ya mismo le vamos a decir cómo es que se llama esta estructura, ¿no? Primero vamos paso por paso. Entonces ya sabemos hasta dónde va la médula espinal, desde el agujero magno hasta el borde inferior de L1 y borde superior de L2. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo está quedando claro? ¿Ok? Supongo que todo claro. Entonces, sigamos viendo. Esta médula espinal, hay que saber que tenemos diferentes secciones. Entonces, tenemos aquí a nivel cervical, al nivel torácico, al nivel lumbar y aquí a nivel sacro. Entonces, nosotros vamos a tener que desde T8 específicamente a nivel medular,
pero en los cuerpos vertebrales sería a nivel de T1. Desde T1, vamos a cambiarle el color, desde T1, o mejor este color, desde T1 hasta L2, nosotros vamos a tener la cadena ganglionar simpática paravertebral, ¿ok? Entonces, la cadena ganglionar simpática paravertebral. A este nivel. ¿Por qué? Porque vamos a observar a nivel de la configuración interna que hay una estructura que nos va a permitir que salga la cadena ganglionar, una estructura conocida como el asta lateral, que más luego vamos a hablar de ella, ¿no? Déjenla anotada para que estén pendientes de que existe. Entonces, nosotros vamos a tener que en todo el trayecto de la médula espinal, vamos a tener algunas estructuras que se van a conocer como intumescencias o ensanchamientos. Los ensanchamientos vamos a tener uno a nivel cervical, a nivel S5, hasta T1. ¿Ok? Este sería el ensanchamiento cervical. Y vamos a tener otro ensanchamiento que va a ir desde L2 hasta sacro 3. Entonces tenemos este ensanchamiento cervical que da la casualidad que justo de aquí sale el plexo braquial. Entonces, la intumescencia cervical es una estructura bastante prolongada. De hecho, aquí, aquí en esta imagen lo podemos observar, tiene esta forma, intumescencia cervical y la intumescencia lumbosacral. Es como que una porción más voluminosa. ¿Y por qué se va a dar? Se va a dar específicamente porque en la intumescencia cervical de C5 a T1 vamos a tener el plexo braquial, inervando todo lo que es los miembros superiores. En cambio, la intumescencia lumbosacra, que va desde L2 a S3, va a corresponder a la mayoría de las fibras del plexo lumbosacro. El plexo lumbosacro va de L1 y a S4, pero la intumescencia lumbosacra va de L2 a S3. ¿Qué nos da como conclusión esto? Que si yo tengo aquí esta estructura, hasta aquí, esto que se encuentra aquí es lo que sería la intumescencia lumbosacra. Pero toda esta estructura vendría a ser el plexo lumbosacro. Entonces, ¿es correcto decir que la intumescencia lumbosacra es el plexo lumbosacro en su totalidad? No. ¿Es correcto decir que el plexo lumbosacro se encuentra dentro de la intumescencia lumbosacra? Ahí sí, porque sí es parte de la intumescencia lumbosacra, pero la mayoría de las raíces, no todas. En cambio, de la intumescencia lumbosacra van a salir la mayoría de las fibras, mas no corresponde en su totalidad al plexo lumbosacro, que este va a inervar los miembros inferiores. ¿Ok? Entonces, siguiendo por la parte final de lo que sería la médula espinal, nosotros vamos a tener que llega hasta L1 y L2. Entonces, nosotros vamos a tener aquí una estructura que es la terminación que se conoce como el cono medular. El cono medular es la terminación de la médula espinal y este va a prolongarse por medio de un filamento delgado de color y aspecto azulado, pálido, que se conoce como el filum terminal, que es la prolongación del cono medular que se va a dar por tejido de la pía madre envuelto en tejido de la neuroglía. Es decir, vamos a tener tanto células del sistema nervioso en adición al tejido de la pía madre. Este ligamento delgado lo que va a hacer es prolongarse, este filum terminal, que se conoce, filum terminal o hilo terminal, va a prolongarse específicamente hasta el cuerpo posterior de la vértebra, es decir, a esta cara, para poder fijarse y formar el ligamento coxigio no, perdón, a nivel de S2, a este nivel sería, aquí, ahí sí. A nivel de S2, el ligamento delgado, que es el filum terminal, va a envolverse en dura madre, en la parte posterior del cuerpo de S2 para formar el ligamento coxigio. Entonces, cono medular, filum terminal y el filum terminal va a formar el ligamento coxigio a nivel de S2. También se conoce como sacrocoxigio.
pero coxigio también está bien. Entonces, al lado de de esta estructura vamos a tener múltiples raíces nerviosas. Como bien sabemos, a lo que termina el médula espinal es a nivel del cuerpo vertebral de L1 y L2. Pero ¿cómo? Si todavía tenemos raíces nerviosas de L3, L4, L5, hasta S1, hasta coxis. Entonces, ¿dónde van a ir esas fibras nerviosas? Pues bien, van a salir de sus segmentos medulares para salir por los segmentos vertebrales. Estos son segmentos medulares. Estos son segmentos vertebrales. Entonces, aquí en la cisterna lumbosacra, sí, en la cisterna lumbosacra coxígea, vamos a tener la emergencia del resto de las fibras nerviosas. Este resto de fibras nerviosas aconglomeradas se va a conocer como la cauda equina o la cola de caballo, que no es más que la conglomeración de las raíces nerviosas de los nervios espinales de las porciones inferiores de la médula espinal. Entonces, con eso, nosotros tendríamos la conclusión de la configuración externa de médula espinal. Pero ahora sí nos podríamos ir a la vascularización. Entonces, aquí les voy a dibujar. Espérense un ratito. Aquí. Entonces, nosotros tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Tenemos nuestro corazoncito y la salida de la aorta, ¿verdad? Entonces hay que reconocer las porciones de la aorta. Tenemos aquí el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Del tronco brachiocefálico tenemos la carótida común derecha y subclavia derecha. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que la carótida común se va a dividir en carótida interna y carótida externa. Lo mismo acá, carótida interna y carótida externa. Entonces, las carótidas internas son las que van a ir a formar las arterias cerebrales, la cerebral anterior y la cerebral media arriba, pero eso ahorita no nos importa. Asimismo que la carótida externa, que van a irrigar la cara, la lengua y toda la faringe. Esto no nos interesa. Lo que nos interesa ahorita es de la subclavia, que de la arteria subclavia va a salir en la parte anterior la arteria torácica interna o mamaria, pero de la parte posterior de la subclavia vamos a tener la emergencia de las arterias vertebrales, que es esta de aquí. Lo mismo acá. Arterias vertebrales van a salir de la cara posterior de la arteria subclavia, esta de aquí. Entonces, nosotros tenemos que las arterias vertebrales van a venir desde anteriores a posterior, entrando por los forámenes transversos de los cuerpos vertebrales y vamos a llegar específicamente a nivel del agujero magno, justo por debajo. Entonces, vamos a tener aquí que se va a ir hacia la parte inferior para formar la arteria espinal anterior. Y la arteria espinal anterior vamos a tener dos ramas, dos arterias espinales posteriores. Y de ahí vamos a seguir la arteria espinal anterior en todo su trayecto hasta irrigar lo que sería la médula espinal. Y estas arterias espinales posteriores van a irse hacia lo que sería la parte posterior a irrigar la cara posterior de la médula espinal. Hacia arriba de las arterias vertebrales, nosotros vamos a tener la formación de la arteria, o sea, las arterias vertebrales van a formarse hacia arriba, la arteria basilar, vamos a tener las arterias cerebelosas, vamos a tener la pica, la ica y las K, la arteria laberíntica y las múltiples arterias protuberanciales, que eso ahorita no nos importa en lo que estamos viendo. Entonces, nosotros aquí vamos a tener las arterias espinales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que a nivel de la médula espinal, nosotros vamos a tener que en la cara anterior vamos a tener un un surco grande, que se conoce como el surco medio anterior. ¿Ok? Surco medio anterior. También se lo puede decir como cisura media anterior. Entonces, el surco medio anterior es donde la arteria espinal anterior va a posarse en todo su trayecto para irrigar en la cara anterior de la médula espinal. En cambio, en la parte posterior, nosotros vamos a tener, asimismo, el surco medio posterior,
y los surcos intermedios laterales. ¿Dónde? En los surcos intermedios laterales va a posarse las dos arterias espinales posteriores, no en el surco medio posterior, no en el surco medio posterior. ¿Ok? Grábense eso. Ahora, la médula espinal, la forma que tiene internamente va a ser como una H. Entonces, voy a dibujarla acá. Espérense. Nosotros tenemos aquí la médula espinal, ¿ok? Y nosotros vamos a tener que la médula espinal va a ser más o menos así. Ok. Ahí. Ok. Más o menos sería así la médula espinal. Ok. Vamos a poner que esta es una cara anterior y esta es una cara posterior. Entonces, nosotros vamos a tener que en la parte anterior, justo aquí, sí se va a hundir. ¿Por qué? Porque esto es un verdadero surco. Aquí vamos a tener a la arteria espinal anterior. Por ende, este es el surco espinal anterior. Surco espinal anterior o surco medio anterior con la arteria espinal anterior. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? En su trayecto, la arteria espinal anterior sí va a encontrarse desde inicio a fin de la médula espinal. Pero ¿qué pasa con las arterias espinales posteriores? Solo va a llegar hasta la mitad, las dos arterias espinales posteriores solo van a llegar hasta la mitad de la cara posterior de la médula espinal. Tiene una explicación que ya mismo vamos a verla. Entonces, primero, ¿qué es lo que sabemos que tiene la médula espinal? Nosotros tenemos sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris va a corresponder a toda esta parte interna y la parte de afuera es la sustancia blanca. Como sabemos, la sustancia gris son grupos nucleares que sirven para hacer sinapsis. En cambio, la sustancia blanca es por donde los impulsos nerviosos van a ser transmitidos, que van a subir desde la parte superior, que es la corteza cerebral, hasta la médula espinal y viceversa, desde la médula espinal hasta la porción más cortical. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está quedando claro? Bueno, entonces, prosigamos. Si nosotros tenemos que, a nivel de la médula espinal, vamos a tener que la sustancia blanca se va a dividir en tres porciones. La porción posterior que se va a conocer como cordón gris, que digo, cordón blanco posterior. Esta zona de acá se conoce como cordón blanco lateral y esta parte de aquí se conoce cordón blanco anterior. ¿Qué es lo que pasa? Entre la parte anterior y lateral no hay una zona que pueda diferenciarse apropiadamente. Entonces, a veces se lo conoce como el cordón blanco anterolateral. Pero hay que saber que es lateral y anterior. Ahora, n- nosotros, esperen un ratito. Bueno, entonces. Aquí nosotros, entre los cordones blancos anteriores, cordón blanco anterior derecho y cordón blanco anterior izquierdo, vamos a tener esta estructura de aquí, este espacio que comunica ambos cordones, que se conoce como la comisura blanca anterior. Bastante importante porque aquí van a decusar las fibras nerviosas. ¿Qué es el término de decusación? Es todo tracto, toda vía, todo estímulo nervioso que pasa de un lado a otro lado, es decir, de derecho a izquierdo. O también se puede decir de ipsilateral a contralateral. Este término se conoce como decusación, ¿ok? Esto de aquí es una decusación. De ipsilateral se hizo contralateral. Entonces, en la comisura blanca anterior es donde sucede este proceso de decusación. Ahora, en la sustancia gris, nosotros vamos a tener que se conocen como astas. Esta es la asta gris posterior, asta gris anterior y tenemos la comisura gris
posterior y con misura gris anterior, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto de aquí que tenemos en el centro es la continuación del líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos, que se conoce como el conducto vertebral, conducto espinal, canal ependimario o el epéndimo. Nosotros sabemos que tenemos unos ventrículos que se conocen como ventrículos laterales. Estos ventrículos laterales va- van a unirse por medio del foramen interventricular de Monro, que van a conectarse con el tercer ventrículo, y del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, que tiene forma romboidal, vamos a dibujarla, vamos a tener lo que sería el acueducto de Silvio. Esto es acueducto de Silvio y el foramen interventricular de Monro. Entonces, en el cuarto ventrículo se va a continuar por el canal ependimario la presencia de líquido cefalorraquídeo dentro de la médula espinal. Dentro de la médula espinal, ¿ok? Entonces, del cuarto ventrículo al epéndimo es donde se conecta el líquido cefalorraquídeo. Claro, no estoy contando aquí la válvula de Magendie ni la válvula de Luschka, que esas se encuentran para mantener la circulación de líquido cefalorraquídeo a nivel de la bóveda craneal. Eso es lo que vamos a tener aquí dando vueltas en el tejido, que digo, en el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Entonces, el epéndimo va a tener esto de aquí, es donde va a continuar el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales. Ahora, ¿qué digo desde los ventrículos? Ahora, nosotros vamos a tener que, desde la parte, uy, espérense, ya, desde la parte de lo que sería el asta gris, vamos a tener varios segmentos. Vamos a tener el segmento sacro, vamos a tener el segmento lumbar, el segmento torácico inferior, torácico superior, cervical inferior y cervical superior. Entonces, hasta aquí, en lo que sería cervical superior, cervical inferior y torácica superior, vamos a tener la presencia de las arterias espinales posteriores. O sea, solo en estos niveles va a haber irrigación de esas arterias. En cambio, en la parte de acá, no. Por ende, ¿qué quiere decir? Si yo les había mencionado que en la cara posterior nosotros tenemos surcos intermedios laterales donde van a posarse las arterias espinales posteriores, a nivel de torácica inferior hasta sacro, estos surcos no van a existir, porque obviamente las arterias espinales posteriores no van a llegar hasta ahí. Entonces, nosotros tiene que ver mucho que aquí en el cordón gris posterior vamos a tener justo aquí el surco medio posterior, que internamente se va a conocer como tabique medio posterior. Este tabique medio posterior va a dividir el cordón gris posterior en dos porciones, derecha e izquierda. Pero como es sustancia blanca, va a transmitir una vía que se van a conocer como el fascículo de Gol. Entonces, este es fascículo de Gol izquierdo, fascículo de Gol derecho. El fascículo de Gol va a enviar Gol, también conocido como grácil, fascículo de Gol o grácil, grácil. ¿Qué es lo que lleva el fascículo de Gol? El fascículo de Gol lleva el BTPP. ¿Qué es el BTPP? Es impulsos sensitivos. ¿De qué? La B pequeña significa vibración. Vibración controlado por los corpúsculos de Pacini. La otra T se basa en BTP, perdón. Ahí está, BTP. La T se basa en tacto epicrítico. ¿Qué es el tacto epicrítico? También conocido como tacto complejo, tacto discriminativo. El tacto epicrítico es aquel tacto que nosotros podemos discriminar los objetos. Por ejemplo, yo no estoy ahorita con ustedes en un curso y se me hace complicado enseñárselos. Pero yo, por ejemplo, imagínense que ustedes estuvieran ahí conmigo y yo les digo yo yo cierro los ojos, extiendo mis manos y le digo a uno de ustedes que me pase una moneda, la moneda que sea. Entonces, digamos, el chico A me pasa una moneda y yo tengo los ojos cerrados. Y mi trabajo es identificar primero qué me está dando y moneda de cuánto, si es que es una moneda. Entonces, yo cojo el objeto y digo, ok, es una moneda.
y ahora tengo que valorar, como tengo bastante inervación a nivel de mis manos, yo puedo decir, ah, ok, esta moneda es de 50 centavos, sin la necesidad de yo abrir los ojos. Eso es el tacto epicrítico, ¿ok? Tacto epicrítico. De ahí nosotros tenemos el tacto epicrítico es controlado por el corpúsculo de Meissner. De ahí nosotros vamos a tener la presión. La presión es todo estímulo de presión que va a ser controlado por los corpúsculos de Merkel. Y lo último es la propiocepción consciente. ¿Qué es la propiocepción consciente? Es la capacidad que nosotros tenemos para poder identificar dónde está cada parte de nuestro cuerpo. Yo puedo decir que mis miembros inferiores están en la parte inferior y que tengo dos, por lo que puedo estar parado. Yo sé que mis brazos se encuentran en la porción superior de mi tronco y que puedo moverlos de forma apropiada. Yo sé que mi cabeza está en la parte superior central de mi cuerpo. Entonces, esa es la propiocepción consciente, capacidad de nosotros reconocer dónde está cada parte de nuestro cuerpo. Ahora, eso transmite el fascículo de Gol que vamos a tenerlo aquí. Ahora, el fascículo de Gol va a enviar el BTPP de los miembros inferiores, de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros tenemos a nivel de sacro, lumbar y torácico inferior. Obviamente, los nervios para los miembros inferiores van a estar en estos niveles y no más arriba. O sea, sí van a estar más arriba, pero no se van a originar desde arriba, sino que solo van a subir el estímulo. Pero la salida de los nervios espinales para la inervación de miembros inferiores están en estos niveles, pues, desde sacro, lumbar y torácico inferior. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto de aquí lo que va a ocasionar es que primer cambio, que a nivel del lumbar 2 vamos a agregar otra asta gris que se va a conocer como astas grises laterales. Estas astas grises laterales solo las vamos a encontrar desde L2 hasta, hasta C8. ¿Por qué? Porque de estas astas laterales, bastante importante que lo sepan, van a salir las fibras preganglionares simpáticas. Entonces, de estas astas laterales van a emerger los nervios simpáticos para formar la cadena ganglionar simpática, que desde los cuerpos vertebrales va a ir desde T1 hasta L2, pero a nivel medular va a ir desde C8 a L2. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener las astas laterales solo en estos niveles. Pero ¿qué pasa? Que a nivel de torácica inferior esto sigue igual. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a torácica superior? Pues ahora vamos a verlo. En torácica inferior, nosotros vamos a tener que primero, estas astas grises posteriores, que antes eran rectas, ahora van a doblarse, o sea, se van a curviar formando esta lateralización. Y obviamente aquí tenemos las astas grises anteriores. Ahora, ¿por qué se abren? ¿Por qué se abren estas astas grises posteriores? Antes eran rectas, ahora son oblicuas. Porque aquí asimismo tenemos el surco medio posterior, o sea, el tabique medio posterior, pero también tenemos la presencia de los tabiques intermedio laterales. Entonces, en la parte externa nosotros tendríamos aquí surco medio posterior, surco intermedio lateral izquierda y surco intermedio lateral derecha. Entonces, a nivel de torácica superior, aquí vamos a tener las arterias espinales posteriores con sus respectivos surcos e internamente tabiques. Tabique medio posterior, tabique intermedio lateral, tabique intermedio lateral. Arteria espinal posterior derecha, arteria espinal posterior izquierda, surco intermedio lateral derecha, surco intermedio lateral izquierda. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, de ahí nosotros lo que vamos a tener es que
aquí teníamos el fascículo de Gol, ¿verdad? Pero ya estamos a nivel de torácica superior. Entonces, estas porciones de aquí a los laterales se van a llamar como el fascículo de Burdach. Fascículo de Burdach, también conocido como fascículo cuneiforme. El fascículo cuneiforme o de Burdach va a llevar el BTPP, pero de los miembros superiores, ¿ok? De los miembros superiores. Entonces, fascículo de Gol, miembros inferiores. Para que se acuerden, Gol, con la pierna meto un gol. Eso es una mnemotecnia para que se acuerden que Gol es de pierna. Y Burdach es de brazo. Tienes la letra B de brazo. Entonces, por eso es que vamos a tener la presencia de estos tabiques para dividir Gol y Burdach. También, ya para terminar, la porción estas arterias son muy pequeñas, entonces no van a darle la vascularización suficiente. Entonces, ¿qué sucede? A nivel de la arteria torácica y ¿qué digo? De la arteria aorta lumbar y aorta torácica, ¿qué digo? Aorta torácica y aorta abdominal. De estas dos porciones vamos a tener la presencia de las arterias cervicales, torácicas, lumbares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va en el 40% de los pacientes, nosotros vamos a tener la emergencia de una arteria. Esta arteria que va a salir del lado izquierdo de lo que sería la arteria aorta torácica, se va a denominar como la arteria de Adam-Kiewicz. Esta arteria voluminosa, bastante grande, que se encuentra en el 40% de los pacientes, va a irrigar en su mayoría a la médula espinal. ¿Y qué pasa cuando hay lesión de esta arteria? Pues vas a generar una paraplejía, no, una tetraplejía completa o una paraplejía completa y con pérdida de la sensibilidad y respuesta motora, la arteria de Adam-Kiewicz. Y cuando no existe en el 60% de los pacientes, pues la irrigación principal va a ser dada por la propia aorta torácica con las arterias cervicales, lumbares, torácicas, que van a darle la vascularización a la médula espinal, porque la propia arteria espinal anterior y las dos arterias espinales posteriores son tan pequeñas que no son suficientes para darle el aporte sanguíneo suficiente que merece la médula espinal. ¿Ok? Y obviamente, para no entrarles mucho en detalle, ya que esto es parte microscópica, tienen que saber que la médula espinal tiene una configuración interna que se denomina láminas de Rexet. Estas láminas de Rexet van a ser 10. Desde la parte superior desde la parte posterior vamos a tener la 1, que es el núcleo propio marginal de Waldeyer. La lámina 2, la sustancia gelatinosa de Rolando. La 3 y la 4 se conocen como el núcleo propio. La quinta como el cuello del asta posterior. La 6 se conoce como la base del asta posterior. La lámina 7 va a dividirse en tres secciones, incluyendo asimismo el asta lateral. Vamos a tener desde la parte más medial en contacto con el epéndimo, vamos a tener el núcleo dorsal de Clark. Al lado, en la parte intermedia, vamos a tener el núcleo intermedio medial, que también están ahí las células de Renshaw, que tienen una función inhibitoria de los impulsos nerviosos, específicamente los reflejos. Y en la parte más lateral, justo aquí en el asta lateral, nosotros tenemos el núcleo intermedio lateral, que da la casualidad que el núcleo intermedio lateral va a generar la formación de las fibras preganglionares simpáticas para la posterior formación de la cadena ganglionar simpática paravertebral. De ahí nosotros vamos a tener la lámina 8 que se va a encontrar en la base de las astas anteriores y la lámina 9 que van a ser grupos neuronales enormes donde van a estar aquí motoneuronas de tipo alfa y motoneuronas de tipo gamma. Y por último, la última lámina de Rexet es este núcleo que se va a encontrar periacueductal, es decir, alrededor del epéndimo.
Este núcleo periacueductal va a encargarse de enviar información vegetativa autónoma. Y ya con eso, las vías en cuestión que van a ver más adelante, tanto vías ascendentes como descendentes, van a encargarse de hacer sinapsis en cada una de estas láminas correspondientes. Así que eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas de nada, entonces le doy por concluida la clase del día de hoy. Voy a parar la grabación. Espérense un rato.